Pero mientras observábamos, el planeta mutó. Su superficie pasó de azul a un rojo sangriento, como si se sonrojara bajo nuestra mirada. El espacio exterior, esa inmensidad que puede ser o no infinita, que tu propia mente se bloquee en tan solo tratar de entender qué es el infinito. Lleno de estrellas, planetas, galaxias, nebulosas y, por más que la NASA lo intente negar, entidades extrañas que se esconden y que están fuera de nuestro entendimiento, que se mueven a velocidades vertiginosas y estamos a su acecho en todo momento. Sería tonto creer que estamos solos en este océano oscuro que parece estar repleto de vacío, pero hay peligro eminente en cada destello. Pues bien, yo era uno de esos tontos que creía que no había nada fuera de este planeta. Lo era antes de trabajar para ellos, para la NASA. Si tan solo hubiera hecho caso a mi esposa y mis 2 hijas, que me pedían con lágrimas en sus ojos que me quedara con ellas, que saldríamos adelante, aunque mi suegra haya enfermado de gravedad, que no me metiera en algo tan peligroso. Pero si algo me caracteriza es ser valiente, y más si se trata de familia. Pagaban una buena cantidad, vaya error el mío. Yo me merezco esto, pero no mis hijas. No se merecen lo que acabo de desatar, y todo por mi culpa. Todo esto comienza desde el inicio. Yo era un trabajador de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés, NASA. Me dispuse a dar una vuelta por el centro de computación, en donde los investigadores se dan a la tarea de observar objetos voladores no identificados o cualquier anomalía, ya sea en el cielo o en el espacio. Un equipo altamente especializado. Yo no hacía lo mismo que ellos. A mí más bien me daban tareas diversas, pues a veces querían que limpiara, a veces usaban mis capacidades técnicas para comandar a ciertos trabajadores. Sinceramente, me sentía cansado, pero había escuchado que los superiores estaban diseñando un proyecto, uno al cual existía el rumor de que será un gran avance para la historia de la humanidad, a nivel de la primera vez que el hombre fue a la luna. Todos estábamos impacientes por saber qué es y, sobre todo, a quiénes elegirían para ser parte de la historia. Me encontraba entonces en esa sala, que está estrictamente restringida para personal autorizado. Si bien esa indicación es normal en muchos trabajos, aquí entendí sobre todo el porqué. Tomaba un sorbo de mi taza con el café aún caliente, cuando escucho una voz temblorosa de parte de una compañera que decía: No, eso no es normal. ¿Alguien puede ver esto conmigo? Los demás compañeros, con total frialdad y cinismo, no tenían ninguna especie de reacción. Se observaron su monitor, pero estaban callados, hasta que uno de ellos le dijo que guarde silencio, que más tarde tendrá que firmar un contrato de confidencialidad. En esa pantalla, lo que se mostraba era el astro de nuestro sistema solar, el Sol. Era una gran mancha negra que estaba posada sobre él. No parecía emerger de él, sino como si estuviera encima, y si te detenías a ver con detalle, podías discernir que esa masa negra tenía una especie de apéndices parecidas a los tentáculos de los pulpos, atrayendo rayos solares, el cual actuaba como si supiera que fue sorprendido. Se desapareció del ente del telescopio, sin dejar rastro después de eso. Tragué ese sorbo de café y se deslizó con amargura hasta el fondo. Solo cerré los ojos, recordando que no era el primer suceso extraño que veía desde que estoy hace 5 años aquí. Ninguno de los compañeros dijo una sola palabra más y volvieron a sus asientos, totalmente adiestrados por la corporación. Yo solo lo atribuía a un hecho cosmológico totalmente natural. Eso era una mancha negra solar. A veces le salen. Es el año 2127. Esto ocurre más seguido que en el siglo pasado, dije entre mis adentros. La noticia del proyecto espacial más esperado del siglo se anunciaba mañana a nosotros. Debía prepararme. Cuando llegué a mi casa me encuentro a mi esposa desconsolada.
diciendo que su madre estaba en el hospital. Había enfermado de gravedad a causa de un virus altamente peligroso. A pesar de que la ciencia médica esté muy avanzada al día de hoy, aún se siguen apareciendo virus que son difíciles de tratar debido a su naturaleza extraña y desconocimiento. El tratamiento es caro, me dijo. Yo solo podía pensar en que quería participar en ese proyecto, no por marcar huella en los libros de historia, sino porque necesitaba apoyarla. Yo la amo y también amo a mis hijas. Participaré en eso, se trate de lo que se trate. El día de mañana trasciende. Era un martes por la mañana. Estábamos 12 astronautas en el Centro Espacial Kennedy. Si bien yo no era oficialmente un astronauta, sí estaba capacitado para hacerlo. Me había reunido con ellos. Todos confiaban mucho en mí por mis habilidades natas en resolver problemas y ser entregado. Así que no me sorprende demasiado estar aquí. El aire olía a café rancio y frente a nosotros estaba una pantalla con el logo de la NASA. Yo estaba sentado en la última fila, con la cabeza baja pensando en Clara, mi esposa, y mis 2 hijas. El doctor Alan Casey, jefe del programa de exploración exoplanetaria, entró sin saludar. Era un hombre seco, tan reservado que esa era la primera vez que lo veía. Era alto, muy delgado y con gafas muy grandes, con un cabello blanco como la nieve que caía por sus orejas. Llevaba consigo un maletín negro con el logotipo de la NASA, el cual dejó en un escritorio y se paró frente a la pantalla. Pulsó un botón y apareció una imagen en ese proyector. Era un sistema solar lejano, planetas girando en la oscuridad, pues ese sol poseía poco brillo. Cada planeta tenía etiquetas rojas que decían clasificado. Nos miró a cada uno, observando nuestros semblantes, como si estuviera evaluando si éramos dignos. Astronautas, dijo el doctor con una voz que palidece a cualquiera, como lo es su piel. Rápidamente recordé el acontecimiento que sucedió el día de ayer con el descubrimiento en los monitores. Me hizo alzar las cejas y seguí escuchando. desde hace 6 meses que venimos notando una anomalía, su brillo está disminuyendo. Hablo del Sol por supuesto, no a porcentaje escandaloso, pero sí lo ha hecho. No se puede explicar por ninguno de nuestros modelos. Esto no es todo. Sus erupciones solares se han intensificado, tormentas que podrían freír cualquier cosa, incluso amenaza la vida en la Tierra si no las controlamos. James Webb miró al espacio profundo y encontró un sistema, Umbra 7, su estrella está igual perdiendo brillo como si algo le estuviera consumiendo. Vemos planetas allí, son 5, con atmósferas densas. Cada señal que envía el Webb, se corta como si algo las bloqueara, como si no quisiera que las viéramos. Esta es su misión, ir a Umbra 7 y descubrir qué está pasando. Monitoreen esos planetas, sus suelos, sus cielos, sus secretos, con el fin de obtener datos necesarios para tomar medidas basadas en datos reales y así evitar una catástrofe. Ya saben cómo hacerlo, pero nunca lo habíamos hecho a gran escala en otro sistema solar, debido a la alta velocidad que manejan nuestras naves. Estarán aquí dentro de poco tiempo. Uno de los astronautas, a quien llamaré Ramírez, levantó la mano. Su voz temblaba, pero tenía una pregunta muy cierta. ¿Cuál es la garantía de que este viaje servirá de algo? Ni siquiera sabemos qué está pasando con el Sol desde aquí. Y si eso es solo una anomalía natural, esto suena muy peligroso y quizás innecesario. El aire se congeló. Todos miramos a Casey, el doctor. Sus gafas reflejaron la pantalla, ocultando sus ojos. Por un segundo, pareció que iba a ignorarlo. Luego, sonrió. Ramírez, su preocupación es válida, pero déjeme asegurarle, esta misión no es un salto a ciegas.
El James Webb ya nos ha dado datos concretos, patrones en Umbra 7 que coinciden exactamente con las anomalías de nuestro Sol. No es una coincidencia natural, es un fenómeno replicable que podemos resolver. La garantía está en nuestra tecnología. La nave está equipada con sistemas de IA autónomos, redundancias triples en comunicaciones y control remoto desde tierra. Si algo sale mal, nuestro equipo en Houston puede tomar el mando en tiempo real. Los monitoreamos 24 horas 7 días de la semana. Incluso intervendremos en los protocolos de emergencia, soporte médico y un plan de retorno infalible. No es peligroso, es calculado. Confíen en la NASA. Casey no esperó más preguntas. Tomó su maletín y se fue junto a sus acompañantes. La puerta se cerró como un portazo final y la sala quedó en penumbra, todos viendo al suelo congelados, como si no pudieran procesar lo que se les está encomendando. Pero, a diferencia de ellos, yo tengo un motivo fuerte por el cual aferrarme a conseguir todo el dinero del mundo para no dejar desamparada a mi familia. No me lo podría perdonar. De regreso a casa, avisé la misión que me estaban asignando. Mi esposa, con una mezcla de preocupación y desaprobación en su rostro, no estuvo de acuerdo. Mis hijas pensaron que ya no volverían a verme, pues su madre les había estado transmitiendo ese sentimiento de preocupación sin ser muy consciente. Traté de convencerla de lo contrario, que es la solución a nuestro problema, que no tardaría tanto, y voy con máxima seguridad, pero ella me hizo ver que era mi decisión y no podía tomarla por mí, pero que por lo que más quisiera, regresara bien. Horas después, estábamos en la plataforma de lanzamiento. Al parecer, solo 7 que asistimos a la junta estaban aquí. Habían decidido venir. Supongo que tenían motivos igual de fuertes que yo. El cielo era un borrón gris, como si el clima supiera lo que venía. La nave, una Orión reforzada, con tecnología que apenas podía entender, yacía frente a nosotros. Éramos los 7 subiendo en fila. Nuestros trajes espaciales crujían con cada paso. Dentro de la cápsula, el aire olía a metal pesado y plástico, pero no era desagradable. Me senté en mi puesto asignado, con la foto de Clara y mis hijas pegada al panel. Susurré: "Por ustedes", lo dije mientras abrochaba el arnés. Los monitores parpadeaban, mostrando la ruta a Umbra 7. El lanzamiento me aplastó contra el asiento, un rugido que sacudió hasta mis pensamientos. La Tierra, esa esfera azul en el espacio, se fue haciendo más pequeña en la lejanía hasta desvanecer. El espacio nos envolvió, negro y silencioso. Las pantallas mostraban que nos estábamos acercando, y por la ventanilla lo pude ver. Era una estrella débil, con planetas borrosos a esa velocidad, pero parecían oscuros y siniestros. Y el silencio en la nave era pesado, solo roto por el zumbido de los sistemas. La inmensidad del espacio me estaba golpeando. Entonces el comunicador crujió. Una voz baja y distorsionada dijo: "Daniel". Mi sangre se heló. Ese comunicador lo tenía yo en mi casco, pero la frecuencia indicaba que solo era un mensaje para mí. Mis demás compañeros no escucharon esa voz. El problema con esto es que esa voz era demasiado extraña para ser alguien de la agencia espacial encargada. Sonaba demasiado rasposa y antinatural. Aún así, me armé de valor y respondí: "Sí, diga, aquí el astronauta Daniel". Pero lo que me respondieron hizo que mi pulso se acelerara y mi sangre se volviera vidriosa. No nos hemos comunicado con usted, explorador Daniel. ¿Hubo algún error? Me mantuve en silencio durante algunos segundos, con los vellos de la piel erizados por completo, tratando de guardar compostura. Traté de no darle vueltas y no asustar a nadie a bordo, por lo que solo respondí: "No, lo siento. Algún zumbido del sistema debí confundir. Es mi primer viaje, por lo que estoy nervioso". Quise autoconvencerme de eso. El zumbido del sistema se apagó, dejando un silencio que me taladraba los oídos.
Mis compañeros seguían en sus puestos, ajustando controles o mirando sus propios monitores, ajenos a lo que acababa de pasar en mi casco. Ramírez murmuró algo sobre calibrar el radar, pero yo no podía concentrarme. Mi pulso latía como un tambor y el sudor me picaba bajo el traje. ¿Qué fue eso?, pensé, tratando de racionalizarlo. Pero es que me perturbaba que dijera mi nombre con una familiaridad que me erizó la piel. Tragué saliva, obligándome a enfocarme en la pantalla principal. Umbra 7 se acercaba más rápido de lo que imaginaba. La estrella pálida ya ocupaba el centro del visor, con sus planetas orbitando como sombras acechantes. El viaje interestelar, con esa tecnología experimental que Casey mencionó de pasada, nos había propulsado a velocidades que desafiaban mi comprensión. Horas atrás éramos 7 almas en una lata de metal. Ahora éramos 7 puntos en la nada infinita. De repente, mi monitor personal parpadeó. No era una alerta estándar. El borde se teñió de rojo. Un texto apareció en el centro, letra por letra, como si alguien lo tecleara desde lejos. Regla 1. Si el monitor te llama con una voz extraña, corta la señal. Mi estómago se revolvió. ¿Esto era una broma? Miré alrededor, pero nadie más parecía notar nada. Sus monitores estaban normales, mostrando lecturas rutinarias. ¿Por qué solo el mío? El mensaje se borró tan rápido como apareció, dejando un icono parpadeante, dejando al símbolo de la NASA en mi pantalla. Recordé la voz. Daniel. Y yo había respondido. No corté la señal. Mi mano tembló sobre el panel de comunicaciones. ¿Y si eso había sido la voz extraña? ¿Qué acababa de hacer? No pasó mucho antes de que la consecuencia golpeara. Un temblor sutil recorrió la cápsula, como si la nave misma tuviera escalofríos. Al principio lo atribuía a la proximidad del planeta, la gravedad, quizás, pero entonces los monitores de todos parpadearon al unísono. Ramírez juró por lo bajo. Mierda, mi sistema se está reiniciando solo. El capitán gritó. Hagamos comprobación general. ¿Qué demonios es esto? Las luces de emergencia se encendieron, un rojo pulsante que bañaba la cabina en sangre. Mi culpa me ahogaba. Esa voz, al responder, había abierto una puerta. Los logs del sistema mostraban una transmisión entrante no autorizada, no de Houston, sino de Umbra 7A. Algo había usado mi respuesta como puente, infiltrándose en la red de la nave. No solo me perjudicaba a mí, ahora los controles de navegación fallaban para todos, desviándonos más cerca del planeta de lo planeado. Estamos entrando en la atmósfera demasiado rápido, dijo el capitán. Por mi error habíamos invitado un virus cósmico, o peor, que ponía en riesgo a los 7. La cápsula se desintegraría si no lo conteníamos. Al final logramos estabilizarlo, cortando manualmente las comunicaciones externas, y así al final logramos recuperar la nave a nuestro control. Cuando mi monitor parpadeó de nuevo, el mismo borde rojo, el texto esta vez sugirió: regla 2. No mires al cielo del planeta más de 10 segundos. Si aparece un destello fijo, cierra los ojos. Mi corazón se aceleró. ¿Otra regla? Apareciendo ahora, como si el sistema supiera lo que estaba haciendo. Conté mi cabeza. Había estado mirando el cielo planetario, pues nos habíamos estacionado en Umbra 7A. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba observando? Al menos 20 segundos. Maldición. La regla aparece antes de tiempo, antes de que la rompo, y después aparece. ¿Qué significa esto? Entonces lo vi, un destello fijo en el horizonte nuboso. No parpadeaba, sino era algo constante, no se movía. Era como una luz que se encendía solo para mí. Brillaba con un pulso rojo, inmóvil, atrayéndome. Era demasiado hipnotizante, lo que hicieron que mis ojos se clavaran en él. Parecía vivo, como si me llamara. Pero recordé la regla.
Esto no podía estarlo viendo. El destello creció. Ya era demasiado tarde, lo estaba viendo. Sentí un tirón en mi mente, como si algo intentara entrar. Cerré los ojos con fuerza, pero ya era inútil. Un zumbido llenó mi casco. El mismo que antes me había llamado por mi nombre susurró de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera de dentro de mi cabeza. Corté la señal abruptamente, golpeando el botón de emergencia en mi panel. El zumbido cesó, pero el daño estaba hecho. Abrí los ojos jadeando. El destello había desaparecido, pero el planeta parecía más cerca, como si se hubiera movido. En eso, un aullido electrónico llenó la cabina y las pantallas mostraron algo imposible, una entidad desprendiéndose de Umbra 7A, que era el nombre de un planeta. Este ente era una forma nebulosa con tentáculos etéreos que se extendían hacia nosotros. No era una tormenta, era algo vivo, despertado por mi mirada prolongada. Contacto hostil en radar, gritó Ramírez, su voz quebrada. El capitán maldijo. Tomamos la decisión de evadirlo. La nave se sacudió mientras acelerábamos, pero la criatura, porque eso era, una cosa con tentáculos como los que vi en el sol, nos perseguía, rozando el casco de la nave con descargas energéticas que freían paneles secundarios. El pánico se extendió. Uno de los compañeros, voy a llamarlo López, entró en histeria, gritando que nos estaban siguiendo, que sí que carajo era eso. Las luces parpadearon y un olor a quemado llenó el aire. Los sistemas estaban sobrecargados, todo por mi error con el destello. No solo me había marcado a mí, había desatado esa cosa. Ahora, no solo me atormentaba a mí, y eso era lo que me estaba agobiando. El capitán ordenó un salto de emergencia a Umbra 7B, que era el siguiente planeta en órbita, para perderla en su gravedad. De inmediato nos fuimos y la criatura alcanzó a rozar el casco de la nave una última vez, enviando una oleada de estática que hizo gritar a dos compañeros, vislumbres de pesadillas en sus monitores, como si les mostrara sus miedos más profundos. Finalmente se rezagó y se fue, pero no antes sin dejar una marca, el cual era un pulso residual en los sistemas, como un latido, el cual se iba yendo cada vez más hasta desaparecer. Eso fue demasiado perturbador, pero por lo menos lo pudimos tomar como una señal de que por fin se había ido. Al parecer, se mostraba incómodo frente al planeta nuevo al que llegamos. Umbra 7B orbitaba delante, un planeta púrpura con nubes que se arremolinaban como sangre en agua, y decidimos escanearlo desde órbita segura. No bajamos hasta confirmar, dijo el capitán. Asentí, pero mi mano temblaba sobre los controles. Estaba ajustando el visor de mi casco, limpiando una mancha de condensación cuando mi monitor parpadeó de nuevo. El borde rojo apareció y el texto esta vez sugirió: Regla 3. Nunca mires tu reflejo en el casco. No es seguro. Fruncí el ceño. Otra regla. Estas cosas aparecían como si la nave misma nos estuviera juzgando, enviando advertencias personalizadas, pero ¿por qué ahora? El casco era estándar, con un visor reflectante para filtrar radiación, y ahí, miré hacia abajo, ahí estaba mi reflejo, borroso en el vidrio curvo, mis ojos cansados, la barba incipiente, la foto de mi familia pegada al panel detrás. Pero oye, no debería estar viendo esto. ¿Por qué justo me doy cuenta ahora? Porque la regla aparece cuando estoy haciendo algo en ese momento. Alguien me está vigilando. Yo no estoy entendiendo nada y estoy muy cansado. Pero noté en mi reflejo un tic en el ojo que no sentía verdaderamente. Una sonrisa que no era mía. Parpadeé y el reflejo no lo hizo. Para cuando quise advertir o hacer algo, un chillido electrónico estalló en todos los cascos, no solo en el mío. Ramírez gritó que su visor, hay algo en su reflejo. López salió de su módulo tambaleándose.
No soy yo, ese no soy yo, gritaba, y el capitán maldijo de nuevo, golpeando su casco. Mis errores ya no eran solo míos. Romper la regla 3 esta vez había propagado algo, una ilusión óptica en el mejor de los casos, y en el peor, otra maldita entidad que se filtraba a través de los visores. En mi reflejo vi mis ojos volverse negros como pozos, y una voz interna susurró esta vez: Daniel, únete. Y se comenzaron a aparecer una serie de alucinaciones. Ramírez vio a su familia desaparecer. López juró que su rostro se derretía. El capitán entró en pánico, ordenando que nos quitáramos los cascos, pero al quitárnoslos, un pulso electromagnético frayó los comunicadores internos, dejando la cabina en caos. Uno de los compañeros, al que llamaremos Torres, se desplomó convulsionando, víctima de una sobrecarga neural inducida por la cosa que mi mirada había liberado. Umbral 7B es demasiado riesgoso, así lo decidió el capitán. Vamos a Umbral 7C. La nave viró, dejando atrás el planeta púrpura. Habían pasado las horas, no sé exactamente cuántas, pues la noción del tiempo la tenía totalmente perdida. Estaba en el medio de la nada, en un sistema solar extraño. Era normal que no entendiera cuánto había pasado, pero intuía que habían pasado por lo menos un día. Nos estabilizamos. No había señales de ninguna entidad. Cuando el monitor parpadeó otra vez, la ansiedad se me disparó y el monitor reveló lo siguiente. Regla 4. Si un planeta en el espacio cambia de color, no te quedes viéndolo. Llegamos a Umbral 7C. Era un planeta azul verdoso, inocente a primera vista. Me trajo recuerdos al planeta Tierra, solo que era más tenue. Tenía anillos como un halo y se ordenó un escaneo remoto, pero mientras observábamos, el planeta mutó. Su superficie pasó de azul a un rojo sangriento, como si se sonrojara bajo nuestra mirada. ¡Anomalía!, grité, pero me quedé viéndolo, hipnotizado por el cambio. Cráteres que parecían abrirse como bocas. Conté segundos, 5, 10. No, aparté la vista. La consecuencia fue catastrófica. El cambio de color no era pasivo, era una señal. La nave se sacudió violentamente, como si una fuerza gravitacional invisible nos jalara. «Campo anómalo activado», aulló el capitán. Ramírez perdió el control de su estación y López gritó al ver sus instrumentos fundirse. Por quedarme viendo, había activado algo. El planeta cambió de nuevo, emitiendo un pulso que sobrecargó nuestros escudos, causando una brecha en el casco. En el casco de la nave, aire escapó, siseando, y Torres, aún débil, fue succionado hacia la grieta antes de que selláramos. «¡Hombre al vacío!», bramó alguien. No perdió la vida. Logramos rescatarlo con un traje de emergencia, pero salió herido, con quemaduras por radiación. El capitán nos sacó de allí a duras penas, virando hacia Umbral 7D, el siguiente planeta. Me quedé callado, la culpa como veneno. No quería decir nada, por mi familia seguía adelante, pero Umbral 7 no era vacío, era un depredador y nosotros sus víctimas. Y mis acciones inoportunas lo habían despertado para cazar a la tripulación entera. El capitán nos había reunido en la cabina principal después de escapar del anterior planeta, con la nave aún vibrando por los daños residuales. Torres yacía en la enfermería improvisada, conectado a un monitor vital que pitaba irregularmente, mientras Ramírez y López revisaban los sistemas con caras largas, murmurando sobre anomalías que no figuran en los manuales. Yo no podía más con la culpa. Cada regla rota había escalado el error, y mis errores no solo me golpeaban a mí, habían herido a Torres. Pero bueno,
Mira al capitán, un hombre curtido llamado Vargas, con ojos que habían visto demasiado. Capitán, dije, mi voz un susurro ronco. Necesito confesar algo. He estado recibiendo reglas extrañas en mi monitor. Aparecen de la nada como advertencias clasificadas de la NASA, pero no las mencionaron en el briefing. Las veo, trato de procesarlas, pero inevitablemente las rompo y pasan tragedias. La voz en el comunicador, el destello en Umbra 7A, el reflejo en el casco, todo eso fue por mí. No sé por qué solo en mi monitor, pero cada vez que fallo, no solo me afecta a mí, pone en peligro a todos. Lo siento, si quiere expulsarme hágalo, pero por mi familia tengo que seguir. Vargas me miró fijamente, su expresión un muro de piedra que se agrietaba por la fatiga. Abrió la boca para responder, quizás para reprenderme o interrogarme, pero en ese momento mi monitor parpadeó. Con ese rojo familiar, el texto surgió. Regla 5. Si ves un compañero en una parte y de inmediato estar en otra, la única forma de explicarlo es que hay un cambiaformas en la nave. Organiza una junta de emergencia con el botón asignado. Otra vez mi pulso se aceleró. ¿Un cambiaformas? Sonaba paranoia de ciencia ficción, pero después de todo lo visto, tentáculos, destellos vivos, reflejos malignos, no lo descarté. Miré alrededor. Ramírez estaba en su puesto, ajustando un panel. López revisaba el oxígeno al fondo y Torres aún en la enfermería. Vargas estaba a mi lado, esperando mi explicación. Capitán, mire esto, dije, señalando el monitor. Otra regla. Dice que si un compañero aparece en 2 lugares a la vez, es un cambiaformas y que active la emergencia. Vargas frunció el ceño, inclinándose para ver. Esto no es estándar, dijo. ¿Estás seguro de que esto no es un hack? Pero antes de que pudiera responder, lo vi. Ramírez, que acababa de estar en su puesto, ahora estaba al fondo, junto a López, sin haber caminado. Parpadeé. No, imposible. Ramírez no se movía tan rápido. Miré de nuevo. Allí estaba, en 2 lugares a la vez, uno ajustando el panel y el otro susurrando algo a López. De inmediato, hice una junta de emergencia llamando al capitán que estaba al lado de mí. Hay un impostor a bordo. Se los dije. Los demás se giraron, confundidos, pero el cambiaformas, porque eso era una cosa que se disfrazaba de nosotros, fue astuto. No nos atacó directamente, era más listo que eso. En el caos de la alarma, el Ramírez falso se movió como un borrón, inyectando algo en el cuello de López con una jeringa oculta. López se desplomó convulsionando. El Ramírez real gritó: ¡qué demonios! Pero el impostor ya estaba en él. Un golpe rápido que lo dejó inconsciente. Torres, a una enfermería, gritó por el intercom antes de que su voz se cortara. El cambiaformas había llegado allí también, desconectando sus vitales. Solo quedamos el capitán Vargas y yo, de pie en la cabina, con el impostor ahora disfrazado de López, sonriendo con una mueca que no era humana, dientes demasiado afilados, ojos que brillaban con un fulgor púrpura. Daniel, sisió. Su voz, la misma rasposa que había oído antes. Vargas sacó su arma de emergencia, un láser de contención. Allá rugió. Yo, con el corazón en la garganta, activé el protocolo de aislamiento, siguiendo las secciones en la cabina para atrapar al impostor en una zona, pero era astuto. Se lanzó hacia nosotros, cambiando a mitad de salto a una forma tentacular, como la mancha negra del sol. Vargas disparó de nuevo, quemando la hélice, mientras yo lo golpeaba con un extintor, rociándolo con espuma criogénica que lo relandizó. Juntos lo empujamos hacia la escotilla de emergencia. Activamos la eyección. Con un rugido, la cosa fue expulsada al vacío, retorciéndose en el espacio antes de disiparse en una nube oscura. Pero las consecuencias fueron devastadoras. Aunque seguí la regla y activé la emergencia, el impostor había sido más rápido.
No podía respetar ninguna miserable regla. Ramírez yacía con una conmoción cerebral. López tenía una sobredosis de un sedante alienígena, su pulso débil. Torres estaba desconectado, en coma inducido por el corte de vitales. Solo Vargas y yo quedamos operativos, pero heridos. Yo con un corte en el brazo donde el tentáculo me rozó, quemando como ácido. Vargas con una contusión en el pecho. Esto se acabó. Dijo Vargas, su voz quebrada por el agotamiento. El viaje es un caos. A este paso perderemos a todos. Ordenó el regreso inmediato a la Tierra. Activamos el protocolo de retorno de emergencia. El salto interestelar inverso. Prepárense para hibernación ligera. Houston tomará el control remoto una vez en rango. Nadie protestó. La nave viró con un gemido metálico, alejándonos de Umbra 7. La estrella pálida se encogía en las pantallas traseras, sus planetas como ojos que nos seguían. Mi monitor parpadeó una vez más, el borde rojo apareciendo como un presagio final. El texto surgió, letra por letra. Regla 6. Cuando te vayas, no mires por la ventana. Tragué saliva, mi mano congelada sobre el panel. Otra regla, justo ahora, cuando nos íbamos. Miré la ventanilla a mi lado, un pequeño portal al vacío, estrellado y negro. No quería mirar, las reglas anteriores me habían enseñado que romperlas traía infierno para todos. Me giré hacia el capitán. Vargas, mi monitor, otra regla. Dice que no mire la ventana al irnos. Él frunció el ceño, pero antes de responder, una voz resonó en mi casco. La misma rasposa, antinatural, que había oído desde el principio. Daniel, mira, solo una vez. Mira lo que dejas atrás. Era tentadora, como un susurro de Clara, pero distorsionado. Equivocado. Resistí, cerrando los ojos. No, murmuré, pero la voz insistió. Mira, o nunca verás a tus hijas de nuevo. Mi corazón explotó. Era una amenaza. Contra mi voluntad volteé. Solo un segundo, me dije, pero fue suficiente. Al mirar por la ventanilla, Umbra 7 no era solo un sistema lejano, era un vórtice vivo. La estrella débil pulsó y sus planetas se unieron en una forma colosal, tentáculos cósmicos extendiéndose hacia nosotros como la mancha negra que mira el sol, pero a escala galáctica. Una tragedia cósmica se desató. Un pulso gravitacional invisible nos golpeó, rompiendo toda la nave en una explosión de metal y aire. Fui succionado al vacío, mi traje activándose en modo de emergencia, flotando en la nada infinita. El frío me invadió, el oxígeno silbando en mi casco mientras la nave se alejaba, cada vez más y más, girando en caos. Vi a mis compañeros a través de la brecha, Vargas gritando órdenes, Ramírez y López flotando inconscientes, Torres expulsado de su litera hacia el vacío. No solo me perjudicaba a mí, mi mirada había traído esa fuerza, pero no había forma de ignorarla, con esa voz insistiéndome. Maldita sea, debí ser más fuerte. Parecía el fin, mi cuerpo girando, estrellas borrosas, el vacío reclamándome. No tenía futuro, todo se acaba aquí, por mi culpa. Pero en la oscuridad, la voz volvió, no rasposa ahora, sino vasta, eterna, como el eco del universo mismo. Daniel, has visto lo que no debías. Floté, asfixiándome, y una presencia me envolvió, no una entidad alienígena, sino algo divino, un dios que trascendía comprensión. Su voz retumbó en mi mente. Los humanos no deberían jugar con mis creaciones. Este sistema solar no es suyo, es mío. Puntos para equilibrar el cosmos, no para sus ambiciones. En ese momento sentí un aire místico, una brisa cósmica que me rodeó, acelerándome a velocidades imposibles. El espacio se dobló, estrellas se convirtieron en rayas de luz de un momento a otro.
Fui lanzado de vuelta, no a la nave, sino directamente a la Tierra. Pero no solo yo, la presencia arrastró la nave entera, a los 7, en un torbellino que nos depositó en órbita terrestre. Maltrechos pero vivos, despertamos en la cabina. La Tierra azul debajo, pero traumatizados. Vargas sollozaba en silencio. Sus ojos estaban vacíos. Junto a todos los demás, yo, con el traje rasgado y el cuerpo magullado, miré por la ventanilla, ahora rota, y vi el sol con esa mancha, que ya no estaba esa mancha. Un momento todo regresaba a la normalidad. Sí, la voz de Dios resonaba en mi cabeza, una advertencia que era eterna. Habíamos regresado, pero no éramos los mismos. El eco de esa voz divina aún retumbaba en mi mente como un trueno eterno. Incluso después de que la NASA nos recogiera en órbita, la cápsula estaba hecha a pedazos, un cascarón flotante que apenas nos mantuvo vivos. Vargas y yo éramos los únicos conscientes. Todos los demás deliraban en camillas, susurrando sobre tentáculos que les robaban el aliento. Torres no despertó. Su coma fue un recordatorio mudo de mis errores. La voz de Dios, o lo que fuera esa presencia, nos había salvado, pero a un precio que aún no comprendía. No jueguen con mis creaciones, había dicho, y ahora, de vuelta en la tierra, sentía que algo se había quedado conmigo, un peso invisible que me seguía como una maldición. En la base secreta de Houston nos interrogaron durante horas interminables. Vargas y yo confesamos todo, las reglas que aparecían en mi monitor, las anomalías en Umbra 7, las entidades con tentáculos, los cambiaformas, el pulso cósmico que nos devolvió. No ocultamos nada. El error era demasiado crudo para mentir. Los científicos de la NASA nos miraron con rostros pálidos, intercambiando miradas. Finalmente uno de ellos, un tipo con gafas como las de Casey, suspiró. Nos habíamos dado cuenta, nos respondieron. Los datos preliminares del James Webb mostraban irregularidades, pero no esperaban tanto. Eso es lo que dijeron. Nos dieron la recompensa multimillonaria a cada uno como compensación y nos enviaron a casa con órdenes estrictas de silencio. Vargas me abrazó antes de partir. Si sientes algo raro, llama. Pero sus ojos decían que él ya lo sentía. De vuelta en casa, Clara me recibió con abrazos y lágrimas. Mis hijas se colgaron de mí, preguntando sobre las estrellas malas que mamá les había mencionado. La suegra, milagrosamente recuperada, con un tratamiento experimental de la NASA, me dio una palmada en la espalda. Héroe me llamó. Cenamos juntos esa noche, pero yo no podía comer. El peso invisible me oprimía. Más tarde, solo en el sofá, encendí la TV, las noticias de la NASA sobre el viaje, las cuales decían: Misión exitosa a Umbra 7. Descubrimientos científicos revolucionarios en exoplanetas. Ninguna anomalía reportada. Mentiras, todo mentiras. Mostraban imágenes editadas de planetas pacíficos, sin tentáculos, sin horror. Me percaté entonces, la NASA había ocultado todo al público. Las anomalías del Sol, las entidades, nuestras confesiones, clasificadas, enterradas. ¿Cuánto tiempo habían estado mintiendo? Desde el James Webb. Antes mi estómago se revolvió. Si ellos sabían y nos enviaron de todos modos, ¿qué éramos para ellos? Carne de cañón. Mi teléfono vibró. Un correo anónimo, sin remitente, solo un asunto, el cual decía: última advertencia. Lo abrí y ahí estaba, en texto rojo como sangre. Regla 7. Si llegas a la Tierra, revisa tu sombra. Si no es tuya, aíslate. Reí nervioso, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Ya estoy aquí. ¿Cómo me voy a aislar? Me levanté, caminando hacia la ventana, donde el sol del atardecer proyectaba mi sombra en el piso de madera. Era yo. Mi silueta alta, el brazo vendado, la postura encorvada por el trauma, pero entonces
se movió, sola, un alargamiento sutil como si respirara. Me giré rápido y la sombra no siguió. Se estiró hacia la pared, formando apéndices finos como tentáculos que se enroscaban en el suelo, pulsando con un ritmo ajeno, como si tuvieran venas propias, llenas de oscuridad viva. No era mía, era algo más, algo que se había viajado conmigo desde Umbra 7, disfrazado en mi propia oscuridad, alimentándose de mi culpa. El pánico me invadió, como un frío cósmico que me congelaba las venas, haciendo que mi aliento se condensara en el aire cálido de la habitación. Retrocedí, tropezando con el sofá, pero la sombra creció, expandiéndose por las paredes como una plaga viva, sus tentáculos serpenteándose las puertas, bloqueando la salida. Clara llamó desde la cocina, por mi nombre, preguntándome si iba a cenar. Su voz sonaba lejana, distorsionada, como si pasara a través de un vacío interestelar de nuevo. Quise gritarle que corriera, que se llevara a mis hijas y huyera antes de que esta cosa fuera por ellas, pero mi boca se abrió y lo que salió fue un siseo rasposo, no mío. Sí, voy. Prepara la mesa para todos. Mi cuerpo se movió solo, arrastrado por hilos invisibles, mientras la sombra se fundía conmigo, inyectando un frío que quemaba como ácido estelar, disolviendo mi voluntad. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo, ojos que ya no eran míos, negros como pozos sin fondo, con destellos púrpura que parpadeaban como estrellas moribundas. La cosa dentro de mí sonrió, una grieta en mi rostro que se extendía demasiado, revelando dientes que no eran humanos. Recordé la voz de Dios. No jueguen con mis creaciones, pero lo hicimos, y ahora Umbra 7 no solo me había reclamado a mí, había infectado mi sombra, convirtiéndome en un portal para su oscuridad. La NASA sabía, y mintieron. El sol se oscurecía pronto, y con él la tierra, mi familia. Dios, mi familia. Oía a las hijas reír en la cocina, inocentes, mientras mis pasos, que no eran míos, se acercaban. La sombra se extendió por el piso, tocando las suyas, y sus risas se transformaron en ecos distorsionados. Ellos nunca supieron que el hombre que volvió no era yo, solo un vacío con mi piel, hambriento, extendiéndose hacia ellos y más allá. La oscuridad no se detendría en mí, se extendería a todo